Sebastian Vettel. El momento en que Sebastian Vettel decidió que su propio ego era más importante que las instrucciones explícitas de su equipo sigue siendo uno de los actos de insubordinación más asombrosos en la F1 moderna. Fue el Gran Premio de Malasia de 2013 y Red Bull lideraba un contundente 1-2. Mark Webber iba por delante, con Vettel siguiéndole de cerca. El equipo comunicó por radio la instrucción codificada, Multi 21, que significaba que el coche número 2, Webber, se mantuviera delante del coche número 1, Vettel, para asegurar el resultado perfecto del equipo y conservar los motores. La carrera estaba decidida, pero Vettel no se conformaba. Tenía el hambre de un campeón, sí, pero esto era más oscuro. Una profunda negativa a reconocer la posición ganada de su compañero. Veía una victoria que se le regalaba y creía que la merecía más. Al entrar en el último tercio de la carrera, Vettel ignoró la instrucción, ignoró los gritos furiosos del muro de boxes y lanzó un ataque desesperado, peligroso, rueda a rueda. Él usó el DRS, obligando a Webber a defenderse con una agresión aterradora. Vettel finalmente logró la maniobra, robando la victoria, pero a un costo catastrófico. En la sala de enfriamiento, el ambiente era veneno. Webber lo inmortalizó diciendo, Multi 21, Seb, Multi 21, repitiendo la orden del equipo con fría furia. El egoísmo de Vettel no fue solo ignorar órdenes, fue una declaración pública de supremacía personal sobre la lealtad corporativa. Miró a su compañero de equipo, a su equipo y a todo el paddock a los ojos y dijo, no me importa el bien común, solo mi victoria. El acto destrozó la relación, definió esa temporada y destruyó al instante cualquier confianza restante entre los dos pilotos, forzando una ceremonia post-carrera furiosa e incómoda que sigue siendo insoportable de ver. La victoria se sintió hueca, manchada por el egoísmo que priorizó el logro de un solo hombre sobre la armonía y la integridad de toda la escudería Red Bull Racing, Michael Schumacher. Mónaco es el escenario perfecto para la astucia calculada, y en 2006 Michael Schumacher dio una clase magistral de manipulación egoísta que dejó a todo el deporte completamente asqueado. Durante los momentos finales de la clasificación, con la batalla por la pole position en su punto más álgido, Schumacher fue momentáneamente el más rápido, pero Fernando Alonso estaba en una vuelta rápida que parecía segura para superarle. Mientras Alonso se acercaba a la curva de la Rascás, la chicane final antes de la larga recta de meta, Schumacher estrelló su Ferrari contra la barrera, deteniéndose por completo. Él afirmó que fue un error genuino, un simple mal cálculo. La telemetría y la ubicación de los datos, sin embargo, gritaban lo contrario. El coche estaba posicionado de forma perfecta para bloquear la pista, forzando que las banderas amarillas ondearan y así arruinando la vuelta de Alonso y la de todos los demás. Fue un acto frío, calculador y brillante de egoísmo premeditado. Schumacher conocía las reglas. Una bandera amarilla en el sector final significaba que nadie podía mejorar su tiempo. Sacrificó el alerón delantero de su coche para asegurar la pole, manipulando las reglas de la sesión para beneficio personal. Los comisarios fueron implacables, despojándolo de todos sus tiempos de clasificación y obligándolo a salir último. El egoísmo quedó expuesto no por el choque en sí, sino por la total falta de sorpresa genuina de cualquiera que conociera la historia de Schumacher. Fue la máxima expresión de querer ganar a toda costa, una decisión que priorizó una única posición de privilegio al destruir deliberadamente la equidad y la justicia de la competencia para sus rivales. Ayrton Senna. Para entender el egoísmo de Ayrton Senna en 1990 es necesario comprender el año anterior. En 1989, Senna se sintió despojado del título por la controvertida decisión de la FIA de descalificarlo. Él era un hombre obsesionado con la justicia, pero su justicia era muy personal. Al llegar a Suzuka en 1990, el escenario era sencillo. Si Senna o su rival, Alain Prost, chocaban, el título se decidiría por el resultado. Senna había logrado la pole, pero debido a una percibida ventaja injusta en el lado sucio de la parrilla, había suplicado que la posición de pole se moviera al lado limpio. La FIA se negó. Senna perdió la cabeza. Decidió que si no le daban la ventaja que sentía merecer, tomaría el título por cualquier medio necesario. Cuando las luces se apagaron, Prost, que salía por dentro, tuvo una mejor salida. Senna entró a toda velocidad en la primera curva, los coches perfectamente alineados. Senna buscó la línea interior y apenas frenó, colisionando con Prost en la primera curva. Una maniobra que muchos, incluido el propio Senna, admitieron fue intencional. Él sacó deliberadamente a ambos coches de la carrera a más de 250 km/h. Duró apenas 10 segundos. Senna se coronó campeón. El egoísmo aquí fue pura y fría venganza a sangre fría. Fue un título ganado no por la habilidad a lo largo de una temporada, sino por una colisión intencionada y previamente planeada que demostró un asombroso desprecio por la seguridad de su rival y por la santidad del deporte. Estaba dispuesto a arriesgar las vidas, tanto la suya como la de Prost, para satisfacer su vendetta personal contra Prost y contra el organismo rector. Fue un fin egoísta que justificó medios inexcusables. Didier Pironi. La historia del Gran Premio de San Marino del 82 es pura tragedia nacida del egoísmo monumental de Didier Pironi hacia su compañero de equipo.
Gilles Villeneuve. Ferrari estaba dominando la carrera y con el pelotón disperso por un boicot, el equipo decidió sacar el cartel de lento desde el muro de boxes. Un pacto de caballeros, que significaba que los pilotos debían mantener su posición y asegurar un fácil 1-2. Villeneuve, liderando la carrera, obedeció fielmente. Redujo la velocidad, dejando pasar a Pironi, creyendo que solo hacían un espectáculo para el público antes de que Pironi le devolviera la posición en la última vuelta. Pero Pironi tenía otros planes. Vio una oportunidad de arrebatar una victoria que de otro modo no habría podido conseguir. Vuelta tras vuelta, adelantó agresivamente a Villeneuve. Villeneuve, confundido y furioso, creyó que Pironi le estaba provocando, así que contraatacó. En la última vuelta, Villeneuve, intentando recuperar su ventaja robada, volvió a ser sorprendido. Pironi frenó antes, luego se cerró, confundiendo a Villeneuve lo suficiente para que Pironi cruzara la meta. El egoísmo de Pironi fue la traición definitiva a la confianza. Se aprovechó de la naturaleza honorable de sus compañeros, priorizando una victoria vacía en carrera sobre el código no escrito de las carreras y la relación que compartía con Villeneuve. Villeneuve se sintió tan traicionado que juró que nunca más le hablaría a Pironi. 2 semanas después, impulsado por esa misma rabia cegadora y el deseo desesperado de demostrarle a Pironi que era más rápido, Villeneuve murió en un accidente de alta velocidad durante la clasificación en Zolder. El acto egoísta de Pironi no fue solo una falta deportiva, fue el detonante de una devastadora y fatal cadena de acontecimientos. Fernando Alonso. La temporada 2007 en McLaren fue un avispero, y la sesión de clasificación del Gran Premio de Hungría vio a Fernando Alonso cometer un acto de egoísmo puro, malicioso y calculado contra su compañero novato, Lewis Hamilton. Los pilotos se alineaban para sus últimas y cruciales vueltas rápidas. Hamilton rechazó una orden directa de dejar pasar a Alonso en el pit lane antes en la sesión, obligando a Alonso a esperar una vuelta antes de iniciar su última tanda de consumo de combustible. Alonso, hirviendo de resentimiento, ideó la venganza perfecta. Paró en boxes por gomas y gasolina, dirigiéndose a su box. Hamilton se puso en la fila justo detrás de él. Sabiendo que el momento era crítico, Alonso se quedó inmóvil en su box por 10 agónicos segundos tras el cambio de neumáticos. El reloj avanzaba, consumiendo el tiempo que Hamilton necesitaba para llegar a la parrilla y comenzar su última vuelta de clasificación. El descarado y deliberado retraso aseguró que cuando Alonso finalmente arrancó, Hamilton perdiera el corte por segundos. Alonso consiguió la pole, y Hamilton, al no haber marcado un tiempo final, quedó en su posición de parrilla anterior. El egoísmo aquí fue un sabotaje premeditado a la oportunidad de competir de un compañero. No se trataba de ganar una carrera, sino de asegurar que su rival no tuviera la oportunidad de competir. Los comisarios estuvieron de acuerdo, penalizando a Alonso con una caída de 5 puestos en la parrilla y evitando que McLaren sumara puntos de constructores ese fin de semana. Fue un acto desesperado y malicioso que expuso hasta dónde llegaría Alonso para asegurar su propia dominancia dentro del equipo, quemando así cualquier puente para futuras colaboraciones. Lewis Hamilton. Si bien la carrera de Hamilton es brillante, el final de 2016 reveló una faceta cruel y egoísta en momentos críticos. De cara a la última carrera en Abu Dhabi, Lewis Hamilton necesitaba imperiosamente ganar y que su compañero de equipo y rival por el título, Nico Rosberg, no lograra subir al podio. Hamilton, que lideraba la prueba, estaba pilotando de forma absolutamente perfecta. El problema, sin embargo, era que Rosberg rodaba cómodamente en la segunda posición. La solución que Hamilton ideó fue un acto de pura y descarada rebelión individualista. Ralentizó deliberadamente el ritmo en las vueltas finales. Frenó al pelotón, permitiendo que los coches más rápidos de Vettel y Verstappen se acercaran a Rosberg. La menor velocidad significaba que los rivales perseguidores podían usar el rebufo para atacar a Rosberg y, potencialmente, relegarlo al tercer o cuarto puesto. El muro de boxes de Mercedes estaba frenético, llamando a Hamilton repetidamente con órdenes de equipo cada vez más desesperadas. Luis, soy Patty. Necesitamos que aceleres el ritmo. Eso es una instrucción. La famosa respuesta desafiante de Hamilton fue: sugiero que nos dejes correr. Estaba dispuesto a arriesgar el doblete garantizado del equipo y poner en peligro la victoria para asegurar su propio título. Su egoísmo fue un sacrificio intencional de los objetivos del equipo por el premio personal más alto. Convirtió el Gran Premio de fin de temporada en un juego psicológico de alto riesgo, usando los propios coches del equipo y la estructura de la carrera como armas contra su compañero de equipo. Aunque la táctica finalmente no logró desplazar a Rosberg, la abierta rebeldía y la clara voluntad de desbaratar por completo la estrategia del equipo siguen siendo un ejemplo verdaderamente impactante de un piloto que antepone su propia gloria personal a cualquier otra consideración. Max Verstappen. En las etapas finales del Gran Premio de Brasil de 2022, con el campeonato ya asegurado, a Max Verstappen le pidió Red Bull que cediera su posición a su compañero Sergio Pérez, quien estaba en una reñida batalla con Charles Leclerc. Por el segundo puesto en el campeonato de pilotos, Pérez necesitaba desesperadamente los puntos. A Verstappen, que iba justo delante, le dijeron que lo dejara pasar en la última vuelta. Verstappen se negó.
cruzando la meta por delante de Pérez y negándole 2 puntos clave del campeonato. Su mensaje fue brusco y con una inmediatez final que asombró al muro de boxes. Ya se lo dije, chicos, no vuelvan a preguntar eso. ¿Lo tenemos claro? Di mis razones. El egoísmo aquí fue innecesario y sin provocación. Verstappen no tenía absolutamente nada que ganar personalmente de esa posición. Sin embargo, priorizó un puesto menor en una carrera sin sentido por encima de los intereses de su compañero de equipo, quien había trabajado incansablemente como su escudero toda la temporada. La pura falta de gratitud o espíritu de equipo causó un cisma público en el garaje de Red Bull. Pérez estaba enfurecido, inmediatamente sugiriendo que el egoísmo de Verstappen había revelado quién era en realidad. Verstappen afirmó más tarde que la negativa se debía a un incidente de hacía mucho tiempo, pero la decisión de aquel domingo fue un crudo recordatorio de que incluso los pilotos más dominantes a veces elegirán rencillas personales por encima del éxito colectivo, dejando una estela de resentimiento que amenazaba con socavar la futura armonía del equipo. Esteban Ocon. El Gran Premio de Brasil de 2018 se suponía que sería la victoria decisiva de Max Verstappen, pero un acto egoísta de un piloto rezagado le robó la victoria. Esteban Ocon, conduciendo para Force India, iba una vuelta atrás con neumáticos más frescos. Cuando Verstappen, líder de la carrera, lo alcanzó, Ocon decidió de manera totalmente innecesaria que iba a desdoblarse. Esto no solo va en contra de la convención común de las carreras de permitir que el líder pase limpiamente, sino que Ocon ejecutó la maniobra agresivamente, yendo rueda a rueda con el líder, forzando a Verstappen a defenderse al entrar en las S de Senna. Ocon se negó a ceder y chocó contra el lateral del Red Bull de Verstappen. Verstappen hizo un trompo, perdiendo el liderato ante Lewis Hamilton y cayendo al segundo puesto con el coche dañado. La motivación de Ocon era puro y mezquino egoísmo. Tenía neumáticos nuevos y simplemente sintió que era más rápido, justificando una batalla completamente injustificada con el líder de la carrera por una posición que literalmente no significaba nada para su propio resultado. Los comisarios le impusieron a Ocon una penalización de stop-go de 10 segundos, confirmando que él fue completamente culpable. Las consecuencias fueron inmediatas y violentas, culminando en un violento enfrentamiento físico entre Verstappen y Ocon en la zona de pesaje. El deseo de Ocon de recuperar una vuelta sin sentido destruyó la victoria potencial del líder de la carrera y demostró un acto colosal de egoísmo, con consecuencias devastadoras para su rival, Nigel Mansell. La temporada de 1991 vio a Nigel Mansell en una feroz lucha por el título con Ayrton Senna, y el Gran Premio de Portugal expuso un momento de egoísmo peligroso y desesperado. Mansell lideraba la carrera cómodamente y entró a boxes para su parada de neumáticos. La parada fue un desastre total. La rueda trasera derecha no estaba bien ajustada y se soltó al arrancar. Se detuvo justo antes de la salida de boxes. Lo que siguió fue un momento de pánico y egoísmo instintivo para salvar su carrera. Sabiendo que sus esperanzas de campeonato se estaban literalmente desvaneciendo, Mansell ignoró todas las reglas y los protocolos básicos de seguridad y metió el Williams en reversa, retrocediendo a su pit box para que sus mecánicos pudieran volver a colocar la rueda. Dar marcha atrás en el pit lane es uno de los pecados más graves y peligrosos en la Fórmula 1, poniendo en riesgo la vida de cada mecánico y comisario presente. La ambición personal de Mansell por el título superó al instante cualquier preocupación por la seguridad o el reglamento. Los comisarios, reconociendo la flagrante violación de la seguridad, le mostraron inmediatamente la bandera negra, descalificándolo de la carrera. La imprudencia egoísta era evidente. Estuvo dispuesto a poner en peligro a otros solo para mantener viva su oportunidad de victoria, una decisión desesperada que le costó muy caro en la clasificación del campeonato. Nelson Piquet Jr. Este momento trasciende el simple egoísmo y entra en el ámbito de la manipulación criminal, pero la intención del piloto se centró en última instancia en la autopreservación y el beneficio personal. Nelson Piquet Jr., conduciendo para el equipo Renault en 2008, fue presionado por su jefe de equipo, Flavio Briatore, para chocar deliberadamente su coche en un punto específico y difícil de despejar en el nuevo circuito callejero de Singapur. ¿El propósito? Para provocar un coche de seguridad que le entregaría la victoria a su compañero de equipo, Fernando Alonso, quien había entrado a boxes temprano con poca carga de combustible. Piquet Jr. aceptó el plan. ¿Por qué? Porque la presión por rendir y mantener su puesto en Renault era inmensa. Su acuerdo para estrellar deliberadamente su coche contra el muro fue un acto de egoísmo y cobardía profesional. Sacrificó la integridad del deporte, la seguridad de los comisarios y otros pilotos, y el juego limpio, todo con la desesperada esperanza de que una victoria para el equipo le aseguraría su
su asiento para la siguiente temporada. En la vuelta 14, Piquet Jr. cumplió, chocando espectacularmente y provocando la salida del coche de seguridad, lo que llevó directamente a Alonso a ganar la carrera. La naturaleza deliberada del accidente no se reveló hasta un año después, pero el egoísmo que motivó a Piquet Jr. a actuar como un peón en este oscuro plan, priorizando su contrato por encima de toda ética deportiva, lo convierte en uno de los actos más atroces de esta lista. Las consecuencias fueron impactantes, costándole a Felipe Massa el Mundial de 2008 y llevando a la inhabilitación a largo plazo de los directores implicados.